Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Criando con Propósito, el podcast del Colegio Santiago Christian School. En esta ocasión vamos a abordar un tema sumamente importante, pero que al mismo tiempo pudiera pasar desapercibido en la crianza de nuestros hijos. Vamos a tocar el tema sobre el impacto de la música en la mente de nuestros hijos, en la formación de sus ideas y de sus valores. Para conversar con nosotros está nuestro compañero y profesor Marvin, quien es maestro desde pre-kinder hasta cuarto de primaria. En esto mismo, como profesor de música, es formado de manera universitaria como profesor de música. Así que bienvenido, Marvin. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bianca, por la invitación. Un gusto de poder compartir sobre esta temática que atañe tanto a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Gracias, Marvin, por tener este tiempito y compartir un poquito acerca de ti también. Cuéntanos para aquellos que no te conocen, de dónde vienes, porque ese acento no es dominicano. Sí. Casado, hijos. Bien, yo soy de Colombia, tengo 37 años. Ahí lo dijiste. Sí, estoy casado con Marta Ramos, que también es profesora de aquí del colegio. Tengo 2 hijos, Felipe y Marcela. Y bueno, ¿qué edades tienen cada uno? Felipe tiene 8 años, Marcela tiene 6. O sea, están ocupaditos. Sí. Y bueno, lo que tú decías, a nivel universitario, estudié en la Universidad de Córdoba. El título que obtuve fue licenciatura en Educación Básica con énfasis en Artística Música. O sea que estás muy capacitado para esto y agradecemos al Señor que te haya traído en el colegio. Yo sé que tú eres muy apasionado, no solamente formado, pero también apasionado de corazón con la música. Y realmente cuando uno oye hablar de música, entiende que es algo inofensivo, que las personas pudieran elegirla por gusto, por tendencia, sin que eso impacte en su manera de pensar, en su manera de ser. Y como padres también pudiéramos pensar eso mismo, que nuestros hijos son libres de escuchar la música que ellos quieran, porque nosotros los estamos formando en la casa con valores. ¿Por qué la música es tan importante en la crianza de nuestros hijos y también en una escuela? Bien, interesante pregunta porque quisiera abordarlo primero a nivel de la escuela. Creo que la música es importante porque activa varias redes cerebrales como la memoria, la atención, el lenguaje, las emociones y el control. ¿Y cómo es que la música ayuda en esto? Bueno, cuando el niño se expone constantemente a la música, sea tomando un instrumento como base, supongamos el piano, el hecho de tener sus manos fijas en el instrumento y sus ojos fijos en la partitura genera a la larga esa atención sostenida que tanto requieren en el aula para concentrarse, para escuchar. Entonces, la manera en que la música impacta esa parte de la atención es precisamente eso, por pasar mucho tiempo concentrado en la pieza que va a tocar, en la articulación de sus manos, así que eso genera un foco de atención mucho mayor, cosa que se han demostrado por estudios que los videojuegos no hacen. El hecho de que el estudiante se exponga a videojuegos ha demostrado que son menos los focos de atención en el aula cuando están expuestos a mucho tiempo a las pantallas. Por eso yo creo que es importante que los padres estimulen a sus hijos a tomar clases de música, porque no solamente es por el gusto de los instrumentos, sino por todo lo que genera a través del cerebro. Ahora que tú mencionas el cerebro, ¿qué le pasa al cerebro cuando es expuesto a la música? Bien, sincroniza esos ritmos neuronales, que es lo que hace que el niño tenga más atención, el desarrollo auditivo, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. La música aporta al desarrollo del lenguaje porque, por ejemplo, cuando está haciendo patrones rítmicos sencillos como cazapán, esa discriminación auditiva le lleva y le potencializa a la hora de aprender a leer en el idioma en que esté estudiando, le va a favorecer esa métrica o ese ritmo a la hora de enfrentarse a una
a una escritura o a un libro. ¿Hay alguna edad específica que sea mejor para un niño exponerse a la música? O como dice el refrán, nunca es tarde para aprender. Bueno, te digo que desde el vientre se han hecho estudios que ya hay música prenatal. De hecho, hay lugares que se denominan como estimulación musical. A eso se le denomina estimulación musical. Ya desde el vientre, los padres a través de ondas sonoras envían ese mensaje musical, ese ritmo. El niño ya desde el vientre está escuchando. Así que obviamente, entre más temprano expongamos a nuestros hijos a la música, mejor efecto va a tener a largo plazo. Nosotros como cultura somos más inclinados al deporte que a la música. No estoy diciendo que sea malo el deporte, pero pudiéramos ser musicales y también deportivos. ¿Cómo puede estimular un papá a un niño a exponerse a la música o en específico tal vez a un instrumento? Claro. Importante que los padres juegan ese papel de motivación. Si yo le digo a mi hijo lo importante que es la música para su desarrollo, creo que ellos van a aceptar esa motivación y van a querer tomar un instrumento como apoyo para todo su desarrollo. Entonces, otro aspecto importante que juega mucho es que los padres puedan cantar juntos. El hecho de que el padre le guste escuchar música o que en una presentación donde estén instrumentistas él pueda elogiar, wow, qué bien lo está haciendo ese chico del violín o qué bien está tocando el piano esa chica. Eso pudiera ayudar a que los niños puedan interesarse por los instrumentos y hacerle la pregunta, ¿te gustaría aprender un instrumento musical? Yo creo que eso abriría la puerta a que el niño pueda decir instrumento. Cualquier instrumento. Porque a veces pudiera ser que el papá tenga el sueño de tocar piano, pero el hijo no esté inclinado al piano, sino que le guste la flauta, por ejemplo. Sí, hay instrumentos que llaman más la atención, como por ejemplo la batería. Es un instrumento muy sonoro, muy rítmico y muchos niños, sobre todo los varones, optan más por ese instrumento. Las niñas siempre se van más por el violín o el piano. No quiere decir que una niña no pueda aprender batería, solo que uno ve las inclinaciones desde pequeñito hacia ese tipo de instrumentos. Pero cualquier instrumento puede servir como apoyo para lograr esos objetivos que queremos: concentración, desarrollo del lenguaje y la atención sostenida. Como tú decías ahorita, que hay muchos estudios que comprueban los beneficios de la música en el aspecto cognitivo, e inclusive mejora el ritmo cardíaco, la presión y la presión arterial y muchas cosas, muchos beneficios en la concentración. Pero la música también pudiera tener algo negativo, algún perjuicio. Sí, una de las cosas negativas que la música ofrece es que puede dañar, si la escuchamos a niveles muy altos, podemos dañar nuestros oídos. A nivel de nuestras emociones y de lo que pensamos también. De hecho, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde lo secular, se han hecho estudios de que la música sí impacta en la manera que pensamos, en cómo sentimos, en cómo nosotros nos expresamos y tenemos interacciones con los demás. Cuando tú hablas de la música que pudiera ser dañina o que pudiera tener beneficios, ¿qué tan importante es para un padre, y tú pudieras también tener base para eso, estar claro sobre el impacto de la música en la vida de sus hijos? Claro, mira, la Biblia enseña que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es correcto, y el apóstol dice: en eso pensad. Entonces, entre más yo llene mis pensamientos de lo bueno, entonces mis interacciones sociales o la manera en que yo pienso y abordo temas va a impactar mucho la manera en que pienso. ¿Cómo? Por lo que estoy recibiendo, de lo que se está llenando mi corazón. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo lleno mi vida o mi corazón de palabras groseras, si constantemente en la música que estoy escuchando hay palabras ofensivas, si hay expresiones explícitas sobre el sexo, la drogadicción,
yo me estoy llenando de eso y a la hora de interactuar con otros, de alguna manera, eso que yo estoy escuchando va a salir a relucir, porque es lo que hay en mi corazón. Entonces yo creo que debemos pensar en que nuestros hijos, al escuchar la música, escojan el contenido adecuado. ¿Y cómo sé que ese contenido es adecuado? Bueno, cuando está basado en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que yo quisiera que mis hijos pensaran. Si yo quisiera que mi hijo hable correctamente o se exprese de manera adecuada, pues yo quiero que él use palabras que sean buenas, que logren la edificación del que está escuchando. Ahorita hablábamos antes de iniciar lo paradójico que es que muchas veces los padres no dejamos que nuestros hijos usen cierto tipo de palabras que determinen cómo usar su cuerpo de esta u otra manera. Pero al mismo tiempo dejamos que nuestros hijos escuchen música de ciertos artistas que todo lo que envuelve en ese ritmo pegajoso es denigración a la mujer, uso de sustancias, usar mi cuerpo, hacerle daño al otro, y lo vemos que entran todas esas corrientes a nuestros hogares y entran como por debajo de la puerta de esos enemigos y llegan a las habitaciones de nuestros hijos, a los audífonos, a su mente, y muchas veces como padres no le damos importancia o dejamos, bueno, es que a mi hijo le gusta el reggaetón y como no hay ritmo per se, pecaminoso, no le paramos en la letra. Exacto. A veces yo hablo con los jóvenes y les digo que tú oyes, pero ese artista no tiene nada bueno. Profe, yo ni oigo eso. Yo solamente estoy enfocando en la música, en el ritmo, pero Dios nos ha dado el mandato, como tú decías, de que nosotros cuidemos nuestro corazón. Y la manera de cuidar nuestro corazón es siendo precavidos en lo que aprobamos, oyendo, viendo, porque sin lugar a dudas de eso vamos a hablar. Exactamente. Y mira, si uno pudiera hacer un ejercicio de tomar la letra de cualquier artista, de hecho de esos artistas que escuchamos actualmente, si tomáramos la letra y la leyéramos con nuestros hijos, yo creo que nuestra reacción sería, espérate, yo no pensaba que la letra decía eso y no quisiera exponer a mi hijo a ese tipo de contenido. Ustedes y yo sabemos que los niños tienen cierta inocencia y que esa inocencia o esa mente va madurando poco a poco. Pero imagínate si esa información entra desde temprano, hablando de la sexualidad, de las drogas, van a venir muchos interrogantes que en algún punto tenemos que responder a nuestros hijos en esos interrogantes, pero en su debido tiempo. Entonces, imagínate un niño de 6 años escuchando eso y haciéndote preguntas sobre la sexualidad, sobre las drogas, esos temas que son incómodos, que no son tabú, pero que no es el tiempo en la inocencia del niño, en la madurez cerebral para hablar de esos temas. Va a llegar el momento en que sí vamos a tener que sentarnos a la mesa y dialogar sobre eso, pero yo creo que entre más cuidemos la mente del niño, vamos a lograr evitar que ellos desde temprana edad aborden esos temas que un niño no debe estar pensando en eso en estos momentos, sino en divertirse, en encontrar su potencial, los talentos, los dones que Dios le ha dado. Ahora que tú mencionas el asunto bíblico, la perspectiva bíblica de cuidar el corazón de nuestros hijos para que nuestros hijos tengan pensamientos que agraden a Dios, ¿qué tan importante es para Dios la música? Bien, para Dios es tan importante la música que Él es el creador de la música. No solamente eso, sino que tenemos un libro en las Escrituras, que es el libro de los Salmos, que la mayoría de esos salmos eran acompañados con instrumentos musicales. Y en esos, el contenido de esos salmos es la exaltación, la alabanza a Dios. Es decir, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, las maravillas que hizo con su pueblo, el gozo de encontrar a Dios y de poder encontrar esa paz, ese amor que sobrepasa, o esa gracia que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, creo que los salmos están llenos ricamente, no solamente de música, sino de exaltación a Dios. Y Dios quiere que le cantemos.
Bueno, una de las cosas que dice Apocalipsis, que en los cielos nuevos y la tierra nueva vamos a cantar un cántico de alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho y por las bondades que Él ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno sería que nuestros hijos empiecen a cantar y alabar el nombre de Dios desde temprano, como tú decías, desde el vientre, hablarle por medio de canciones sobre su creador. O sea, que nosotros los padres tenemos una responsabilidad por Dios de introducir en nuestros hogares música que tenga todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo. Marvin, pero yo sé que un papá, ella afuera, que vive en esta época, que sabe lo que está sonando, es difícil encontrar música aceptable, sana, noble, porque tampoco queremos decir, mira, ahora todo lo que tú tienes que escuchar es himnos, alabanzas, porque no necesariamente. Puede haber música instrumental, música clásica, un ritmo contemporáneo o instrumental. ¿Qué le pudiéramos decir a los papás? ¿Dónde pudieran encontrar música o el parámetro? Porque el filtro del hogar es el papá. Lo que yo acepte, mis hijos van a ser expuestos. Sí, eso va a depender también la apertura que se le da a la tecnología, porque por ejemplo, si yo le doy un celular a mi hijo, yo voy a estar menos, voy a poder bloquear el contenido que él escucha porque él puede entrar a YouTube y escoger el contenido que quiera, o si tiene Spotify, va a elegir la música que le gusta. Entonces, intencionalmente creo que los padres tienen que sentarse con sus hijos y hablar de la importancia que es escoger música buena, música que alegre el corazón, música que traiga un mensaje que realmente edifique sus vidas. O sea, que creo que el papel de los padres es muy importante. Entonces, es sentarnos a elegir ese contenido, tal vez crear una playlist donde el padre y el niño puedan ir buscando. Bueno, mira, cuando yo era pequeño escuchaba esta música, escúchala, mira el contenido que tiene y tal vez sumar a la lista de esa playlist la que le gusta a mi hijo. Entonces ir formando como una playlist familiar donde esté la música que me gustaba a mí y la música pues que le guste a mi hijo. Esa sería una muy buena manera. Tú sabes que ahora me vino un recuerdo cuando escucho ciertos cantantes que eran la música de mi papá, que también es músico, que era lo que él escuchaba en mi casa. Y hay esa conexión entre mi papá y yo, porque mi papá me expuso a la música contemporánea de ese tiempo. Obviamente muy diferente a lo que escuchan nuestros hijos ahora o a lo que están expuestos. Pero eso que tú dijiste, Marvin, es tan importante, y hablándote así como madre, de que nosotros los padres vivamos en integridad en este aspecto, que cuando yo exponga a mis hijos a la música que yo escucho, sea una música buena, que yo no tenga que cambiar la música del carro, la música de la casa. Si mi hijo llega, ay, viene mi hijo, dame quitar esta música, porque tal vez yo estoy escuchando una música mala o incorrecta y no quiero que mi hijo la escuche. Eso es como vivir en una dualidad del papá. Bueno, yo lo hago, pero no dejo que mi hijo lo haga. De hecho, conozco una artista, que no voy a decir el nombre, pero esa artista estaba haciendo como un Reels de Instagram y ella estaba escuchando su propia música en vivo con sus espectadores y de pronto entra su hija a la habitación. Apenas ella ve que su hija entra, ella apaga el dispositivo o la música porque se ve, la intención era que su hija no escuchara el contenido de su música. Así que si ella fue intencionada en que su hija no escuchara eso, ella sabe el daño que la letra que ella ha elaborado produce en los niños, en los adolescentes. Sin embargo, la gente no solo se mueve por el contenido, sino por generar views, por generar dinero. Pero ella le estaba dando un mensaje a su hija: yo no quiero que tú escuches mi música porque mi música no va a ser buena para ti. Entonces imagínate si eso lo piensa un artista que es famoso y no quiere esa influencia para sus hijos, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser intencionados en mirar el contenido que escuchamos y el contenido que quiero que escuchen nuestros hijos?
Entonces es muy importante nosotros seleccionar música, no solamente cristiana, sino hay muy buena música. Tenemos el caso de Juan Luis Guerra, otros artistas que realmente usan de manera metafórica el romanticismo sin necesidad de ser explícitos como lo hacen muchos artistas hoy. O sea, eso que tú decías de esa artista, si ella le preocupaba que su hija escuchara su propia música, nosotros como padres, que tenemos hijos valiosos, que Dios los puso en nuestras manos para formarlos en temor a Él y hacer de ellos hombres de bien, no debemos ser tan simples. Y lo que tú no le das a tu hijo, yo tomarlo y mecerlo, por así decirlo, durmiéndolo con esa música que tú estás produciendo por dinero, sin valores, y dejarla entrar a la alcoba de mis hijos. Porque Dios nos va a pedir cuentas de lo diligente o negligente que fuimos en la crianza de nuestros hijos mientras estén con nosotros en el hogar. Y tenemos promesa porque Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de esas buenas costumbres o tradiciones que tú le has dado. Pero nosotros como padres debemos estar enfocados en eso. No sé tú con tus hijos, que yo sé que son muy musicales y que están pequeños, ¿qué consejo tú le pudieras dar a los padres que son como tú, que tienen niños pequeños que se están introduciendo, que escuchan la música? Es imposible vivir en esta generación sin ser expuesto. Exacto. Sí, con mis hijos yo tengo la dinámica que nosotros como padres, mi esposa y yo, hemos tomado la decisión que nosotros somos los que elegimos el contenido. Por eso creo que hemos tomado la decisión de no entregarles un dispositivo electrónico por lo ilimitada que es la información y lo difícil que a veces es censurar parte de ese contenido. Hay personas que sí lo hacen, limitan el contenido comprando aplicaciones, pero aún así el niño va aprendiendo las maneras de buscar lo que es curioso, eso que le llama la atención a sus compañeros y de alguna manera llegan a esa vía de lo que quieren, de esa música inadecuada. Entonces con Felipe y Marce lo que hacemos es que la música que escuchamos en casa es la que nosotros elegimos. A veces ellos nos han dicho de música que han escuchado de sus compañeritos, la escuchamos, la tratamos de analizar y a veces le he dicho a Felipe por qué no debe cantar cierto tipo de música que escucha en el colegio de sus amigos. Y eso nos lleva a un tema interesante, que es que nosotros podemos limitarlos en casa, pero afuera, ¿quién lo va a hacer? Bueno, yo creo que la educación empieza en la casa, en la manera en que yo instruya a mi hijo. Mira, analiza la letra, piensa en si esa letra que te está hablando tu compañerito trae buenos sentimientos, trae lo bueno, trae lo justo. Y yo te aseguro que él va a poder filtrar poco a poco con lo que tú le vas enseñando, la música y el contenido que debe aceptar para él. Pero lastimosamente no vamos a poder meterlos en una burbuja. Ellos en alguna manera van a escuchar esa música por lo que escuchan en su entorno, pero es nuestra responsabilidad ir a sus mentes y tratar de convencerles, tratar de instruirles por medio de la palabra de Dios y nuestro consejo de que elijan lo que es mejor. O sea, que ahorita tú mencionaste eso mismo, de que un padre sería bueno que se siente con su hijo a analizar, porque al final nosotros queremos que nuestros hijos elijan el bien, elijan lo bueno por ellos mismos. Dios tiene su obra de trabajar en ellos, de llamarlos a salvación, cosa que nosotros no podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es entrenarlos para ver el bien, reconocerlo y orar que ellos lo elijan. Porque también como padres tenemos limitaciones. Sí. Pudiéramos tener un papá ahí afuera escuchándonos y decir, mira, yo he hecho todo esto, pero aún así mi hijo tiene esta tendencia de oír este tipo de contenido. Qué tan importante es que nosotros oremos por nuestros hijos. Aún eso, que se ve simple, como dijimos al inicio. ¿Quién va a estar orando por la música? Sí, debiéramos estar orando por todo lo que pudiera afectar a nuestros hijos. Sí, definitivamente no tenemos control de la mente de nuestros hijos. Podemos
instruirles en muchas cosas, pero al final ellos también van a tomar sus propias decisiones, pero enseñarles también que sus propias decisiones les pueden llevar a beneficios o también a perjuicios. Entonces, tratar de llevarlos en ese sentido a pensar. Yo creo que en nuestra cultura es muy importante pensar, que nuestros hijos puedan decir, si yo escucho esa música, ¿qué de beneficioso trae eso para mí? O como a veces nosotros pensamos, ¿qué tanto de Dios tiene esta conversación? ¿O qué tan edificante pudiera ser el hecho de escuchar esta música con mis compañeros? ¿Qué bueno yo puedo sacar de eso? Entonces yo creo que sí, como padres tenemos esa obligación y esa responsabilidad de nutrir la mente de nuestros hijos, pero confiando en el Espíritu Santo, que es el que obra en el corazón de nuestros hijos. Entonces, amparados en esa fuente de provisión que nos da Dios, ¿verdad? De su Espíritu, para que trabaje en el corazón de nuestros hijos, y esperamos que ellos de verdad elijan lo bueno, lo que es justo y lo que es mejor o más excelente. Para ir cerrando, Marvin, y dejar algo positivo plasmado, como tú decías que Dios creó la música. De hecho, Él ha permitido que nuestro cuerpo reaccione a la música. El ritmo, hacemos el beat, nuestro cerebro empieza a funcionar. Dime 3 cosas buenas de la música. 3 cosas buenas de la música. Bueno, primero que... O 3 tal vez son chinas, un poco. Pero 3 sí podemos... Sí, pero 3. Regula las emociones. Hay una historia en la Biblia, ¿te acuerdas que Saúl estaba turbado? Oh, sí. Y él mandó a buscar a David, búsqueme el que toque el arpa. Y dice que su espíritu se calmó. Y yo creo que todos en algún punto lo hemos experimentado. A veces estamos cansados, a veces estamos turbados de todo un día de trabajo y ponemos una música suave, instrumental, nos acostamos en la cama, tal vez frotamos nuestras manos con crema y sentimos que el cuerpo empieza a relajarse. Así que la música tiene ese poder, pudiéramos decir así, de traer y regular nuestras emociones. De hecho, creo que es una práctica que hago constantemente de escuchar música diferente. No solamente la música que está en el entorno, sino tratar de buscar ritmos que nunca he escuchado y encuentro a veces que me gusta y lo escucho más tiempo y genera otro tipo de sensaciones que lo haría otro tipo de música. Entonces creo que ese sería un beneficio. Otro beneficio que hemos hablado mucho aquí y que sería muy bueno para nuestros hijos es el foco de atención. O sea, a veces queremos que nuestros hijos se enfoquen en una tarea y no logramos que eso suceda. La música es una herramienta que puede potencializar eso. No es que lo corrige, pero a medida que sumemos más actividades que trabajen el foco de atención, pues vamos a encontrar ese beneficio en nuestros hijos. Y bueno, la música para la diversión. O sea, no podemos negar que una fiesta sin música no es fiesta. No es fiesta, ¿verdad? Entonces necesitamos la música en nuestro diario vivir. De hecho, todo a nuestro alrededor produce sonidos. El canto de los pajaritos, el movimiento de los árboles produce sonido. Así que hay el universo está estimulación lleno sensorial de sonidos. Los planetas, el movimiento. Hay muchos estudios que la música está por todas partes. El hecho cuando caminamos, llevamos un ritmo. Cuando movemos nuestras manos de cierta manera, estamos produciendo música, así que constantemente la manera en que hablamos también hay un ritmo. Hay personas que hablan más lento, otros que hablan mucho más fluido. Uno con un acento, otro con otro. Otro con otro acento. Entonces, el ritmo, la música está por todas partes. O sea, que no solamente está enfocado en música instrumental, sino todo lo que escuchamos genera sonidos. Y eso, de una manera u otra, influye en nuestra manera de pensar. Wow, interesante. Gracias, Marvin. Como uno se queda cuando uno oye eso, no había pensado en todo lo sensorial que Dios creó y cómo nosotros nos exponemos. Qué bueno es Dios que nos permite disfrutar de su creación de una manera sonora. Y ahora estamos oyendo los pajaritos aquí, no sé si saldrá en la grabación. Entonces, Marvin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estimulamos a los padres a exponer a sus hijos a la música, a ser sabios en la elección de la misma y orar que Dios también le dé sabiduría para que ellos se expongan
en un ambiente musical apropiado y que pueda dar beneficios a esta generación. Y gloria a Dios, porque no sabemos, Marvin, si en tu clase tenemos a un futuro músico, así que músico de renombre. Sí, claro, hemos visto muchos talentos, de hecho prontamente vamos a tener nuestra presentación de Navidad, de ahí vamos a poder ver el talento de todos estos chicos. Sí, que sí, es cierto, somos muy dotados como escuela, con chicos extremadamente buenos en instrumentos. Sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Oramos que Dios sea el que ponga estas verdades en sus corazones y que al mismo tiempo bendiga a nuestras familias. Muchísimas gracias.